Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la oración primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, que Jesús es el Rey, el Señor de señores, que viene a bendecir, redimir y juzgar a todos aquellos. Pedimos tu iluminación este día, Señor, para que tengamos tu palabra en la boca, en el corazón. Nosotros oramos. Amén. Seguimos en la serie de Segunda Venida de Cristo. Y este día vamos a explorar que Él viene a juzgar. Y uno puede preguntar por qué Cristo es el juez. Pues podemos comenzar en Juan capítulo 5, versículo 22, donde el Padre de Dios nos dice, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y cuando Jesús estaba en la tierra, Él nos dijo, en lo que está escrito en Juan capítulo 12, versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él sufrió todo tipo de tentación como nosotros. Entonces podemos ver en Hebreos capítulo 4, versículo 15, lo siguiente. Pero el alimento sólido, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos Jesucristo que es Dios en carne, y dice la palabra que Él sufrió y sintió cada tentación que tenemos nosotros. Entonces cuando Jesús es el Rey y Él es el juez, Él podrá sentir todo lo que sentimos nosotros y el juicio de Él será justo, porque vivió cada tentación como nosotros. Entonces la palabra de Dios nos dice, cuando Él viene a juzgar. Vemos lo que está escrito en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Así entendemos que Él viene, y cuando aparece en los cielos con sus ángeles, Él viene a juzgar. Y no solamente los apóstoles lo declararon, sino que Jesús Él mismo, cuando estuvo en la tierra, dio muchas parábolas para hacernos entender que este es el asunto. Comenzamos con Mateo capítulo 13, versículo 30, que viene de la parábola de la cizaña entre el trigo. Dice la palabra, dejad crecer juntamente la cizaña y el trigo, lo uno y el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y más tarde Él explica esta parábola. En versículo 38 dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores, como dice en la parábola, son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. La palabra de Cristo dice que Él va a mandar sus ángeles como segadores y ellos van a mandar a quemar. Es importante que entendamos que Él vino a salvar, y si rechazamos su palabra tenemos algo que ya nos juzgue, dice Juan 12:48 y esta parábola. Y sigue otra parábola que se llama la parábola de la red en versículo 47, que nos dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este es lo que ha dicho Jesucristo. Y sigue diciendo la palabra en Mateo 16:27.
Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El juicio de Cristo será final y será justo. Y para escapar del juicio es para juzgarte ahora mismo por la palabra de Cristo que Él te ha dado, para que entendamos nosotros que Él puede limpiar hoy día, o si no, pagarás por las obras, según lo que dice la palabra. Así dice Mateo capítulo 25, versículo 31 a 33. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Escucha tantas veces que Jesús dijo igual, que enviará a sus ángeles a apartar lo bueno de entre lo malo. Así que tenemos que tomar mucha atención y entender lo que dice la palabra. Por eso está escrito en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 a 8, lo siguiente. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es muy claro que dice la palabra. Hay que entender lo que ha dicho Dios. Entonces, buscamos ahora en 2 Pedro capítulo 3, 12 a 14, lo que dice lo que pasará en el día del Señor cuando Él venga. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Esta es la promesa de Dios. Tenemos que entender que los elementos serán deshechos. Jesús dijo que hay dos bautismos, del agua y del Espíritu Santo y fuego. Dios ya bautizó el mundo una vez con agua en juicio. Entonces la segunda vez será bautizado en fuego para limpiarlo. Por eso es necesario el juicio, para que tenga lo que viene después, el reino de Cristo. Pero el reino de Cristo tiene que venir después del juicio sobre lo malo. Por eso entendemos lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Y la primera obra que tenemos que hacer para que no haya juicio sobre nuestra alma es creer en Jesucristo. Y si no, las obras que hemos hecho serán lo que nos juzga. Y regresamos al versículo 12 de capítulo 20. Esto es lo que leí, perdón. Entonces seguimos con Apocalipsis 22, versículo 10. Hasta el 12. El 12 dice, aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto es lo que Cristo nos ha dejado. Entonces vamos a ver ahora capítulo 19, del 11 a 16, que describe qué pasará cuando viene Jesús. Dice aquí, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sin él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales
vestido de lino finísimo, blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la venida segunda de Jesucristo. Es grande la diferencia entre su primera y su segunda venida. En su primera venida estuvo envuelto en pañales, humilde, sin ningún poder sobre el hombre. Pero en segunda venida será vestido reglamente con manto allá bañado en sangre, como un rey. En su primera venida estuvo rodeado de ganado y gente común en su nacimiento. Pero en su segunda venida estará acompañado por los enormes ejércitos del cielo, los huestes celestiales, los ángeles del Señor. En su primera venida le se cerró la puerta del mesón, no pudo encontrar lugar. Pero en su segunda venida se le abrirá la puerta de los cielos y él bajará como majestad y Dios en carne para reinar. En su primera venida su voz fue el llanto suave de un bebé. Pero en su segunda venida su voz resonará como el estruendo de muchas aguas. En su primera venida él fue el Cordero de Dios, que vino en sacrificio, trayendo salvación a los que escuchen. Pero en su segunda venida él será el león de la tribu de Judá, que viene trayendo juicio según las obras. Y las obras tuyas serán lo que te juzguen si no aceptas a Cristo, porque su justicia no se puede perdonar, pero su justicia se apartará en misericordia si arrepientes primero. Por eso tenemos la promesa que está escrita en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. El libro de Apocalipsis tiene muchas plagas, muchos juicios dados por los ángeles, dados por Jesús. Plagas que vendrán sobre el mundo quitando la vida de muchos. Pero una promesa que está en Apocalipsis 18, versículo 4. Dice Juan: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Recordamos que en los días de Egipto, cuando Moisés y Israel salieron de allí, vinieron las 10 plagas, pero no cayeron las plagas sobre Israel, porque fueron parte del pueblo de Dios. En los últimos días, mis hermanos, así será para nosotros. El juicio de Dios será sobre los inicuos, pero los que son justos por la sangre de Cristo serán cubiertos igual como la tribu de José y la tribu de Moisés, que estaban en la tierra de Israel después de estar en Egipto, salvo por gracia, salvo por la obra de Cristo, el ángel que se fue con ellos adelante. Así hoy día recordamos que el Rey de Reyes, el que dio su vida por ti y por mí, viene como juez del cielo con sus ángeles en su segunda venida, lo cual ya describimos que fue profetizado en Salmos y en todos lugares en la Biblia. Ponte de acuerdo con tu palabra que está en tu boca, que fue dado por Cristo Jesús. Oremos. Bendito Padre, yo sé, Señor, que Jesucristo es nuestro juez y también el Redentor y Salvador. Ayúdanos a entender que su palabra nos juzgará, palabra que le fue dado por tu poder, oh Padre. Ayúdanos a entenderte, humillarnos, ayúdanos a aceptar y ser tus siervos, y que tu paz esté con ellos. En nombre de Cristo oro. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y recuerda que Cristo viene pronto como el juez del mundo. Amén.